A ver. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, les dejé el link de la clase de esta semana, que también integra la primera clase con la segunda, porque son temas que van muy de la mano, entonces está bueno integrarlo. Quizás el video se me vuelva a cortar, así que lo tengo que subir de 2 o 3 veces, o sea, es intermitente. Y bueno, espero conocerlos en persona y si no, seguiremos por este medio. Bueno, sigamos entonces con la clase. Ahora después se las adjunto por YouTube. Si puedo se las paso por grupo, por WhatsApp y bueno, de cualquiera de las dos formas, cuando sea más fácil verlo, mejor. Bueno, para integrar temas les puse qué es la definición de nutrición. Sepan que hay una sociedad, que es la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que se encarga de estudiar muchas cosas de medicina. Una es la definición de nutrición, que es una ciencia, o sea que es un conocimiento científico que estudia los alimentos, los nutrientes, su interacción con el cuerpo, con la salud, la enfermedad, o sea, tiene que ver con el tema de cómo se evita enfermedades por carencias, los procesos de digestión, absorción, cómo se utilizan, se metabolizan los nutrientes, a metabolitos de desechos. También tienen en cuenta los aspectos económicos, culturales, sociales, psicológicos. Esto ahí no lo dice en la definición, pero forman la conducta alimentaria. Una conducta se transmite en la cultura a la que pertenecemos. Yo pertenezco a tal cultura, voy a comer de determinadas formas. Si pertenezco a un estrato económico, voy a tener determinados valores y voy a distribuir mi economía en los alimentos según mis valores. O sea, ¿eso se transmite en una cultura? Sí, porque son preferencias. Y eso se transmite, sobre todo viene del el rol materno. Juega mucho a favor eso. O en contra, depende cómo sea esa cultura. Después, bueno, eso es la Academia Nacional de Ciencias. Después, objeto de estudio, obviamente, es la ingesta de los alimentos, su relación con las necesidades energéticas del cuerpo, vamos a ver cómo es una dieta adecuada, equilibrada, de calidad, suficiente y en cantidad también, o sea, con las leyes de la nutrición que ahora se las voy a mencionar, para que sea una dieta normal o adecuada a la patología del paciente que se necesite. Después, bueno, todo el fin de la nutrición es poder perpetuar la especie, que sea viva, y poder dejar descendencia también. Y evitar las pérdidas. Por ejemplo, yo ahora me corto acá el brazo y puedo sanar, hago cascarita y regenero tejido gracias a la nutrición que estudia todos estos temas. Pero bueno. Después, bueno, una mala nutrición va en deficiencia o va en déficit de todas estas cosas que les estoy diciendo. Pero hubo un hombre muy importante, que yo se los cuento para introducir el tema, que es llamado Pedro Escudero, que coloquialmente se lo llama el padre de la nutrición, porque fue un médico argentino que estudió estos temas en Latinoamérica. Entonces es muy reconocido y fue fundador de varias cosas de la nutrición. Entonces, bueno, él habló más que nada de un concepto más biologicista. No tuvo en cuenta esto que les dije antes sobre la conducta alimentaria. Entonces sí habla de algo que es las funciones armónicas, para mantener la composición corporal del cuerpo y mantener la vida y conservar la vida. Habló más que nada de eso, pero se olvidó de hablar de lo que tenga que ver con los aspectos económicos, la cultura, eso que se transmite en la familia y demás. Y que se enseña. Una conducta es enseñable, es adaptable al entorno en el que pertenecemos. Por eso hay enfermedades según la población que perteneces. Acá en esta población todos tienen cáncer de colon, a todos les sacan la vesícula, en general todos tienen diabetes, obesidad, porque bueno, pertenecemos a esta cultura. Y bueno, son enfermedades de esta cultura. Se les dicen enfermedades crónicas no transmisibles, por si no saben. Entonces, bueno, consta de 3 etapas, que se las llama tiempos de la nutrición. Una es la alimentación, una es el metabolismo y otra es la excreción. ¿Por qué les cuento esto? Porque la vez pasada hablamos un poco de lo que es el tubo digestivo y cómo se absorben los nutrientes. Bueno,
La nutrición, tiene 3 etapas: alimentación, metabolismo y excreción, que ahí está metido lo que vimos la vez pasada, lo del tema de absorción, que ahora lo voy a desglosar mejor. Las leyes que este hombre Escudero, este médico argentino Escudero mencionó, hay 4 que son las leyes fundamentales de la nutrición. La primera habla de la cantidad, o sea, habla de que la alimentación tiene que ser suficiente a nivel energético. A nivel energético se va a desglosar en 3 macronutrientes. Por eso yo les decía que había 4 macronutrientes, pero uno no era porque no influía en la cantidad del requerimiento energético diario, como sucede con los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Los ácidos nucleicos están, pero no aportan energía. Por eso es importante que la cantidad sea suficiente para mantener un metabolismo, o sea, una persona sana, viva. La calidad tiene que ser buena, de buena calidad. ¿Qué significa eso? Yo me puedo comer pan, yo puedo comer mucho pan, muchos fideos, pero no estoy obteniendo todos los nutrientes que necesito. Estos son las vitaminas, minerales, antioxidantes, que regulan las reacciones metabólicas del cuerpo. Entonces, si no los consumo, empiezo con enfermedades por carencia. Se me empieza a caer el pelo, se me seca la piel, no veo bien. Hay un montón de enfermedades por carencias, pero bueno, por ahí mantengo bien en energía, tengo la energía, pero no tengo la calidad. Por eso es importante la segunda ley. Armonía está hablando del tema de las proporciones. Por ejemplo, ¿vieron que los rotulados de alimentos que todos tienen acá atrás algo que se llama rotulado de alimentos? En general, abajo van a ver que dice que los valores diarios son en base a una dieta de 2000 calorías. En general, casi todos los adultos necesitamos más o menos 200 calorías, 2000 calorías diarias. O sea, ¿qué significa? Entre 1800 y 2200 calorías diarias. En ese rango estamos dentro de lo normal. Después se va subiendo, bajando según una patología. Y tiene que ser adecuada a la persona, porque si yo no le voy a dar pescado a una persona si no le gusta o es alérgico. O sea, tiene que ser adecuada a esa persona. Si no tiene los dientes, una persona anciana, no le puedo dar semillas de chía o que mastique carne si no puede. Tiene que ser adecuado a esa persona. Bueno, básicamente la función de la nutrición es mantener la especie, pero favorecer la lactancia, mantener los tejidos corporales constantes, el funcionamiento de aparatos y sistemas. Después tiene que ver con esto de las 4 leyes de la alimentación que les dije antes. Eso tiene que estar en equilibrio, dinámico, porque estamos vivos. Después, bueno, la alimentación tiene varias etapas. Una es extrínseca y otra es intrínseca en relación al cuerpo. Extrínseca es todo lo que es previo al ingreso de la boca, desde la prescripción médica o nutricional, o sea, que significa lo que la persona en el consultorio le escribió al paciente, desde que fui al supermercado y pensé lo que voy a comer y demás, la compra de los alimentos, desde lo que cocino en la cocina. Y la intrínseca es todo lo que ya incluye dentro del organismo, o sea, desde que empieza con la digestión, que la digestión mecánica en realidad ya empieza en la cocina, cuando empiezo a cortar con el cuchillo, cuando cocino, y todos esos nutrientes los empiezo a romper, a hidrolizar. La cosa es que la intención de esto es que se lleguen a unidades estructurales elementales para que se pueda hacer esto que se llama absorción. ¿Se acuerdan qué era la absorción? Bueno, eso era que los nutrientes pasen a sangre. No me sirve de nada. Si yo estoy anémica, necesito hierro, me como la bombilla que es de hierro y dejo de estar anémica. No, necesito que esto pase a sangre. Este hierro no va a pasar. Bueno, igual no sé si esto es de hierro, esto es un metal, tiene más aluminio, pero es un ejemplo que necesito que esté biodisponible para que lo puedan metabolizar las enzimas y pasen a sangre. Después, bueno, luego de la absorción, lo que no se absorbe y lo que se usó, todo se va a ser excretado. Que eso comprende la parte intrínseca de la alimentación. Después tenemos la definición de nutrientes. Nutrientes es lo que les dije antes. Imagínense que son todas esas vitaminas, minerales, esas macromoléculas, macro y micro, según la cantidad que necesita el cuerpo. Son las sustancias químicas que les estoy diciendo, necesarias para mantenernos vivos.
y regular todos los procesos metabólicos que tenemos en el cuerpo. Todos, todos, desde que nos levantamos y durmiendo también, todos, para mantener las estructuras corporales. En cambio, un nutriente, un principio activo, ya tiene otra definición, ya habla está hablando la definición, está hablando de que si luego de cierto tiempo yo no mantengo esta cantidad, hay una recomendación diaria de alimentos, RDA, si yo no mantengo estas cantidades empiezan las enfermedades por carencia, luego de un tiempo. El cuerpo hace un montón de malabares antes que vos te enfermes y salte esto en el laboratorio. Antes el cuerpo hizo un montón de cosas. Bueno, después de ese tiempo empieza la enfermedad por carencia. Bueno, ahí entra la definición de nutriente o principio activo, que son aquellas sustancias integrales normales de nuestro cuerpo y de los alimentos cuya ausencia o disminución debajo de un rango o un límite de normalidad, que son esas RDA, recomendación diaria de alimentos, al cabo de cierto tiempo empiezan las enfermedades por carencia. Eso hay que evitarlo. Después, bueno, esto ya se los adelanté. Los nutrientes se van a clasificar según sus necesidades corporales en macronutrientes, que son los hidratos de carbono, proteína y grasas, y los micronutrientes, que son las vitaminas y minerales. Y a su vez tienen otra subclasificación que los vamos a ir viendo. Después, el agua y las fibras entran dentro de los nutrientes, pero no están dentro de esta clasificación. Las fibras sí, en realidad acá hay un error de concepto, porque las fibras son hidratos de carbono. Pero bueno, yo les voy adelantando cosas. Las funciones genéricas de los nutrientes, como lo ven ahí en la imagen, son estructurales, son energéticas, se van a dar energía y son reguladores metabólicos. ¿Quiénes van a formar estructuras? Todos. Las estructuras del cuerpo, o sea, la piel, van a ser las proteínas, sobre todo, tienen funciones estructurales. Los hidratos de carbono están con las proteínas y también los carbohidratos tienen funciones estructurales. Energéticas, sobre todo los hidratos de carbono y las grasas. Pero también si no consumo nada, van a empezar a utilizarse las proteínas. Después minerales y vitaminas van a tener más que nada funciones metabólicas. Metabólicas significa que hay algo que lo estoy metabolizando, que lo estoy trabajando, estoy haciendo un proceso para que salga del cuerpo después. O sea, todo lo que consumí lo estoy usando porque lo necesito y lo estoy después excretando. Esas reacciones metabólicas están las vitaminas y minerales. Por eso que si yo no consumo con calidad cosas, me empiezo a enfermar. Después, esto es más que nada un repaso, ya lo vimos la clase pasada, se los dejé porque ahora les voy a hablar de fibras. Acuérdense que los hidratos de carbono teníamos simples y complejos, los monosacáridos y disacáridos son simples, los complejos ya son muchos hidratos de carbono unidos por uniones glucídicas, formando el almidón, la celulosa, la hemicelulosa, la lignina, que no es un hidrato de carbono, pectinas y demás. Después, bueno, cumplen la función de dar energía. Lo que no se consume, lo que no se gasta y se consume en exceso, lamentablemente, ¿qué pasa? Se transforma en grasa, lo mismo que las proteínas y las grasas. Lo que se consume de más va a los depósitos del cuerpo, lamentablemente. Pero bueno, ahora que ya estamos en primavera, tenemos que utilizar esas reservas porque hay que usar la malla. Pero bueno, paciencia. Después, bueno, sí, obviamente los carbohidratos ayudan a que las proteínas no se usen para utilizar energía. O sea que es importante eso, no comerme a mí mismo, vendría a ser en castellano. Después el azúcar va a subir o bajar. Hay alimentos que tienen mayor o menor índice, se le dice índice porque se mide. Glucemia, todo lo que termina con emia es porque significa que va por sangre, como leucemia, que son los glóbulos blancos, leucocitos en sangre. Bueno, glucemia es la glucosa que va en emia, que es sangre. El índice glucémico mide esa glucemia. Hay cosas que lo van a elevar y lo van a bajar. Los monosacáridos, sobre todo, lo van a subir rápido. Después, bueno, ahí llegamos a lo que es de esta clase, que es la definición de fibra dietética. Hay dos definiciones, tres,
Pero bueno, una habla de los que son los polisacáridos y la lignina. O sea, la lignina no es un polisacárido, está diciendo, presente en forma intrínseca en los vegetales. Acá está diciendo que la fibra dietética solamente está en los vegetales. O sea que fibra dietética el hombre no tiene. Nosotros tenemos glucosa, glucógeno, pero no tenemos fibra dietética. Eso sepan que no. Entonces, es la suma de los polisacáridos y la lignina que está en los vegetales. Sea vegetales, sean cereales, sean legumbres, está dentro de eso. Frutas también tienen fibra dietética. No pueden ser estos hidratos de carbono no pueden ser digeridas por las secreciones del tracto gastrointestinal. O sea que algunas partes no las podemos digerir. Como lo consumimos, le vamos a hacer un proceso y lo vamos a eliminar por materia fecal. También en esta definición de fibra dietética incluyen los fitatos, oxalatos, que si alguna vez escucharon esas palabras, son compuestos que están también en los vegetales, pero no son hidratos de carbono, sino que son sustancias que se unen a cosas, como los metales, y hacen que no estén biodisponibles. Biodisponibles es esto de que yo me como esto y ¿por qué no pasa sangre? Porque no está biodisponible, lo tengo que hacer disponible para la sangre. Bueno, los fitatos, los oxalatos hacen que no estén biodisponibles. Por eso que muchos vegetarianos pueden estar anémicos porque no consumen hierro biodisponible. Por ahí lo consumen, no sé, en muchas legumbres, y estas legumbres no tienen siempre el hierro biodisponible. Entonces hay que ayudarlo a que sea biodisponible. Una forma es con algún ácido, un ácido ascórbico, por ejemplo, que está en las frutas, en los vegetales ácidos. Pero bueno, el tema es que está en las células de los vegetales. Después, bueno, esta fibra, sobre todo la insoluble, que ahora les voy a decir qué es, va a ser atacada por las bacterias del colon y la microflora intestinal. Por bacterias esta palabra saprófitas significa que son buenas. Son buenas y me van a aumentar el sistema inmune. ¿Se acuerdan de esta propaganda de un producto de la Serenísima? No quería decir la marca, bueno, Actimel, que habla mucho de lo que es el sistema inmune. Significa que tenía fibra, o sea que tenía algún vegetal dando vuelta, y también los prebióticos, que son bacterias de los lácteos, ayudan a esta flora intestinal, que son buenas y ayudan al sistema inmune. Eso estaba diciendo la propaganda de Actimel, de la Serenísima, que no quería decir marca, pero bueno, igual acá nadie es investigador de mercado, pero bueno. Entonces, las fibras también se pueden dividir en 3 grupos, según una definición química. Una son los polisacáridos estructurales, porque sí, como les dije antes, tanto la celulosa, hemicelulosa van a estar en la pared de los vegetales, sobre todo lo que es muy duro, como el brócoli, la selga, espinaca, lechuga, todo el morrón, todo lo que es duro tienen polisacáridos estructurales. Después, no polisacáridos estructurales, por ejemplo, la lignina, que no es un hidrato de carbono. Y polisacáridos no estructurales, por ejemplo, las gomas, los mucílagos, o en las algas, que esto van a formar geles. Porque hay otra definición que es la clasificación que se toma en nutrición, que tiene que ver con su relación con el agua. Van a ser fibras solubles o fibras insolubles. Solubles tiene que ver con las gomas, las pectinas, mucílagos, algunas semicelulosas. Insolubles es lo que les dije antes, la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. Algunas semicelulosas son insolubles. O sea, yo por más que ponga la lechuga y la deje todo un día, se va a marchitar, pero no va a atrapar el agua. En cambio, por ejemplo, pongo un poco de avena, le pongo un poco de agua tibia y se va a formar un gel. Esa mucina es fibra soluble. Sobre todo, ¿vieron que la avena tiene un corazoncito? Bueno, como atrapa agua, también atrapa las grasas. Por eso dicen que ayuda al corazón, para que no absorbamos estas grasas y se vaya por materia fecal. Yo les voy tirando tips, que son cosas importantes. Bueno, ¿dónde tenemos esta fibra? Porque ahora les voy a decir cuánto es la cantidad que necesitamos por día para evitar lo que es el cáncer de colon, por ejemplo. O pólipos, todo lo que sea el tránsito lento. Tránsito, en general se habla de ir al baño.
Bueno, celulosa, ¿dónde la tenemos? En las harinas integrales, todo lo que sea de trigo, de arroz, todo lo que sea de salvado. Cereales integrales, lo mismo. El salvado de trigo, salvado de avena. Después coles, que esto es el brócoli, el coliflor, las chauchas, todo lo que es duro. Los porotos, los vegetales de raíz, como la zanahoria, las cáscaras de las frutas, todas las cáscaras. La manzana, bueno, tiene fibra insoluble, por eso es que no se va a gelificar en el agua. Las legumbres, ¿cuáles son las legumbres? ¿Saben cuáles son? Las lentejas, los porotos, garbanzos, esas son legumbres. Después, hemicelulosa, también el salvado de trigo, porque una parte absorbe, cereales integrales porque se van a absorber un poco, se van a hinchar. La pulpa de vegetales como el zapallito, la berenjena, esto es fibra más que nada casi soluble. Y las gomas, es lo que les decía antes, el tema de la avena, el salvado de avena también aparece, las legumbres y las habas secas. Son ejemplos, pero para que sepan dónde están, igual esto va a volver a aparecer. Pectinas. Si conocen a alguien que haga algo de cocina, bueno, si conocen seguramente que van a usar esto para hacer alguna mermelada. Tiene que ver con el tema de la semilla, las cáscaras y demás. Se usa mucho estas pectinas para hacer jaleas, por ejemplo, porque tienen esta función de los hidratos de carbono de formar geles, fibra soluble. En la manzana, en los cítricos, en las frutillas. Y la lignina no, que no es un hidrato de carbono, en vegetales maduros, frutas con semillas comestibles. Después, ¿qué van a hacer estas fibras dietéticas en el cuerpo? Bueno, en el sistema digestivo sobre todo van a actuar porque, bueno, dijimos que no tenemos algunas enzimas para poder absorberlas a sangre. Entonces van a funcionar en el cuerpo y van a tener diferentes funciones, pero estos hidratos de carbono no van a aparecer en sangre. Van a tener funciones, por ejemplo, en el estómago, la fibra soluble va a formar geles. Si forma un gel, va a retardar el evacuado gástrico. Y si comí algo con grasa, va a atrapar esas grasas, que ahí no lo dice, pero bueno. También neutralizan la hipersecreción ácida, gástrica. Si yo tengo acidez, con esto lo voy a atrapar. Entonces voy a neutralizar esa acidez gástrica. Es útil para alguien que tenga gastritis, por ejemplo. En el intestino delgado las fibras solubles van a aumentar el tiempo del tránsito. Se aumenta el tránsito que va a ser. ¿Voy a ir más rápido o más lento de cuerpo? Me siento rara hablando sola, pero bueno. Si yo tengo fibra soluble y aumentan el tiempo del tránsito, ¿qué significa? ¿Que voy a ir más rápido de cuerpo? No. Van a aumentar el volumen, más que nada, y va a estar un poco más de tiempo en el colon. Y forman geles. En cambio, las insolubles, esto de la celulosa, todos los vegetales duros, disminuyen el tránsito, que significa que voy a ir más rápido de cuerpo, absorben cationes bivalentes y ácidos. Por ejemplo, el hierro es un catión bivalente. Entonces, si me va a absorber los cationes bivalentes, no está bueno eso, porque yo necesito que esto pase a sangre para no estar anémico. Bueno, y los sales biliares, que esto tiene que ver con algo que hace el hígado, que es llamado bilis, que han escuchado la bilis, o sea, han visto algún momento de sus vidas que sin querer hayan vomitado bilis, esa cosa amarilla, o han escuchado la canción Me sube la bilirrubina, que es el metabolito de desecho de la bilis. Bueno, hay cosas que las van a atrapar, ahora después les voy explicando esto, pero las sales biliares vienen del tema del hígado, eso quería decirles. Bueno, la fibra insoluble como que los van a absorber estas sales biliares para que se pueda formar de nuevo sales biliares. Después, la fibra soluble cuando llega al intestino grueso, que tenemos el colon ascendente o derecho, las solubles van a ser fermentadas por bacterias que ya les dije que son buenas, aprófitas, y van a producir ácidos grasos de cadena corta, entre otros compuestos que es lo que produce ese olor característico de materia fecal, por ejemplo. Después, las insolubles son parcialmente degradadas, pero ya con el colon izquierdo sí, aumenta el peso y el volumen, o sea, la fibra insoluble van a aumentar el peso y el volumen de la materia fecal, disminuye el tiempo del contacto de las sustancias que son malas para el cuerpo con el colon y disminuyen el tiempo del tránsito, o sea que va a ser más rápido de cuerpo. Si estás con gastroenterocolitis,
también llamado diarrea, no vas a comer fibra insoluble, porque vas a terminar más rápido en el baño. Tenés que comer cosas que sean más solubles. Entonces, por ejemplo, podés comer berenjenas, zapallitos, pero sin piel y sin semillas, chauchas y linos sin porotos, cosas que son más que nada avena, que forman geles. Pero lo demás, o sea, selga, no, por ejemplo. Bueno, la recomendación diaria, imagínense que cada 1000 calorías, si una persona necesita por día 1800 calorías diarias, serían casi unos 60 gramos de fibra. Fibra total, soluble e insoluble. ¿Dónde tenemos fibras? Por ejemplo, menos de 1 gramo en una rebanada de pan blanco, en media taza de arroz, en media taza de, bueno, de vegetales tipo A, que eso no se los puse, pero son vegetales. Después en las frutas, de 1 a casi 2 gramos en pan negro. Ella empieza a hablar de lo que es integral. En tazas, bueno, media taza de arroz integral cocido, media taza de fideos espaguetis. Habla también de nuevo de los vegetales que ellos son más duros, el repollo que es bien duro, el coliflor. Después frutas con cáscara, todo lo que es duro va a tener mayor cantidad de fibra. Bueno, lo mismo, va a tener mayor cantidad de fibra cuando más duro sea el vegetal. Por eso que lo más duro después terminan siendo las legumbres, que tienen alrededor de 6 gramos de fibra. Pero bueno, eso es lo que hay que ir consumiendo. ¿Cómo hago para llegar a esto? Yo les puse un ejemplo, a ver si no está en esta imagen, pero bueno. A ver, no lo puse este ejemplo acá. Pero bueno, si comen frutas y verduras, 5 porciones por día de frutas y verduras, o sea, cuando más contenido en colores tengan, llegan a esta recomendación diaria. El tema, te das cuenta cuando dejas de ir de cuerpo. Si durante el día, o sea, pasaron 2 días y no vas de cuerpo, te está faltando fibra. Y eso te predispone a que tengas cáncer de colon, por ejemplo. Cáncer de colon es cáncer de hígado, va muy de la mano, por eso ojo con eso. Bueno, después pasamos a otro tema, que es el tema de hoy, también es proteínas. Recuerden que, bueno, dentro de esta recomendación diaria de alimentos, que les decía, de esta base de 2000 calorías, las proteínas van a formar, o sea, van a aportar del 15 a un 30%, según en quién, de la recomendación diaria de alimentos energética. De un 15 a un 30 puede llegar a ser, según la necesidad de quién. Esto por kilogramo de peso, lo dice en otra imagen, pero bueno, yo me voy adelantando, va en un rango de 0,8 a 12 gramos por kilogramo de peso. Es una bestialidad, de 0,8 que es 1 gramo a 12 que son como 10 veces más gramos de proteína por kilogramo de peso en una persona. Pero bueno, si esas proteínas las voy a usar porque tengo un requerimiento o tengo alguna injuria, alguna enfermedad, o me la paso entrenando y quiero formar mucha fibra muscular, entonces sí voy a necesitar mucha cantidad de proteínas. Pero si no lo metabolizo, si no lo uso, se va a formar grasa. Así que hay que tener cuidado con eso. Si no lo uso, se forma grasa. Después, bueno, la función principal de las proteínas más que nada es estructural. Pero bueno, tienen funciones, según dónde están, van a tener diferentes funciones. En el pelo, por ejemplo, forman estructuras. Hay una estructura que gracias al ADN de las células que tenemos en el cuerpo, que le dicen cómo tienen que estar formadas estas proteínas, pueden enrollarse, estos aminoácidos que forman la proteína se pueden enrollar, que ahora vamos a ir hablando mejor de esto, pero voy a tener que cortar el video porque ya se hace muy largo, se van a enrollar más o se van a abrir más. Por ejemplo, si yo le agrego calor, se van a abrir. Es como si fuera un bichito bolita. Bueno, pero hay cosas que el bichito bolita lo matan directamente. Como por ejemplo, yo agarro un huevo que tiene una proteína que es albúmina, yo le pongo calor y por más que quiera, después ya una vez que lo cocí, ya está, ya eso es irreversible. Pero en cambio, en el pelo tengo proteínas que si yo le pongo calor con la planchita y después me lo lavo, vuelve como estaba antes y se vuelven a formar los rulos, que son proteínas, eso, que se van enrollando y por eso dan la estructura de la proteína. Pero bueno, eso es una función de la piel, son estructurales, de los huesos y demás. Biológicas,
por ejemplo, las hormonas, como la insulina, el colesterol bueno, el malo, las inmunoglobulinas que tienen que ver con las defensas, enzimáticas. ¿Se acuerdan que yo les dije que las enzimas son catalizadores biológicos? Que significa que van a acelerar un proceso químico del cuerpo, que sin eso no pasaría más. Es importante que estén. Por eso que es importante que una alimentación sea de calidad. Después, bueno, energéticas, sepan que como dan energía, un gramo de proteína aporta 4 calorías. Hay que tener cuidado, porque por ejemplo las grasas aportan más del doble en un gramo. Aportan 9 calorías. Y los hidratos de carbono aportan los mismos que las proteínas. Después, bueno, lo demás ya se los dije, contráctiles y transportadoras. Bueno, ¿cómo se forman la estructura química de una proteína? Y bueno, antes de entrar en ese tema lo corto porque ya tengo media hora y me va a costar subir este video a YouTube. A ver.